Continuamos platicando este día aquí en Cara a Cara con David Pérez, del director general de Corporativa de Fundaciones. David, entendemos que cuando hay tantos problemas, tantas carencias, tantas asignaturas pendientes en un país como México, cuando hablamos del hambre, de la injusticia, de la educación, etcétera, esto no es una cosa exclusivamente local de México, ni no nada más nos preocupa a nosotros, es una preocupación mundial. Tan es así que la Organización de Naciones Unidas organiza foros, debates mundiales, invita a firmar protocolos, etcétera, etcétera, para buscar globalmente tratar de resolver esto. México, como nos comentabas en la pausa, firma todo y cumple casi nada, ¿no? O sea, en todo se apunta y pase, hasta organiza los foros aquí. El caso es que muchos de los programas que nosotros vemos que llevan a cabo como políticas públicas los gobiernos, son jalones de orejas que les dan estos foros por no estar cumpliendo precisamente cosas a las que se comprometieron, ¿no? Platícanos de esto. Sí, específicamente en el tema de lo que se le dio en llamar los objetivos del milenio. ¿Qué son los objetivos del milenio? Platícanos. En el 2008, por ahí, las Naciones Unidas, los gobiernos en las Naciones Unidas, que deciden que tendrían que comprometerse en cómo querían ver al mundo en los próximos 15 años. Y crearon lo que se le ven llamar los objetivos del milenio, 8 objetivos. En aquel entonces el VIH-Sida era una pandemia que todavía no encontrábamos una solución, y entonces uno de ellos era encontrar la cura para el VIH, equidad de género, el acceso universal de la educación primaria, el acceso a la salud universal, erradicar a la mitad el hambre extrema, la pobreza extrema, y para cuantificarlo, pobreza extrema significa aquellos que viven, yo diría sobreviven con $1.25 al día. Son aquellos que hoy se levantan y no saben si van a comer o cenar el mismo día. Que México son la mitad de la población, ¿eh? En aquel entonces, en el 2000, que inicia los objetivos del milenio, México tenía 20 millones de pobres extremos, es decir, con esa característica. La mitad de la población son pobres, pero extremos eran 20. En el 2000, para poner el ejemplo de dónde viene desde la política global, los objetivos del milenio, cómo se van transformando en políticas locales, y es por eso el interés de Corporativa de Fundaciones en visibilizar estos temas. Por ahí del 2012, 11, a 11 años de haber firmado estos objetivos del milenio, México no iba muy bien específicamente en el tema de erradicar la pobreza extrema. No hay ninguna vinculación, es decir, no es forzoso. No estás obligado. No, los países no están obligados, pero es muy mal visto. Los otros países levantan la ceja. Quemón mundial, ¿no? El Consejo Mundial cada año, esto acaba de suceder en septiembre, todos los presidentes van y hablan de cómo van avanzando en sus metas y tal. Y pues no estábamos haciéndolo muy bien en ese tema. Y bueno, pues de ahí se desprende que cuando entra el gobierno del licenciado Peña Nieto, pues viene la Cruzada Nacional contra el Hambre para ponernos a tono, es decir, tratar de alcanzar la meta de reducir la pobreza extrema. Es probable que se logre para el 2015, es decir, reducir a la mitad de esos 20 a que México tenga 8 millones de personas, que son un mundo, en pobreza extrema. El único problema es que los metimos al siguiente bloque, que son los pobres de capacidades. Ahora, en lugar de tener 40 millones de personas en pobreza de capacidades, pues vamos a tener 50 millones de personas en pobreza de capacidades. Hay un corrimiento hacia arriba, pero no Pero todos. no corriste a los de arriba de ese segmento a una mejor estándar. A la clase media. Metiste a todos en el mismo camión. En el mismo camión. El Seguro Popular, en el 2009 también no íbamos a alcanzar la meta del acceso a la salud. Acceso a la salud. Acceso a la salud. Aquí el tema es que todo eso se va alineando, y los mexicanos, la sociedad mexicana, nos dimos demasiado tarde cuenta de que había estos objetivos del milenio y no ejercimos presión.
Nosotros en las fundaciones, en este mundo nos dimos cuenta en el 2011, después de que habían pasado 11 años. La ONU y las organizaciones de la sociedad civil decimos no puede volver a pasar. Se están ya planteando los objetivos del siguiente periodo, o sea, los siguientes 15 años, pero necesitamos hacer algo para que la población se entere de cuáles son, ejerza presión a sus gobiernos en que se comprometa y construya políticas públicas en concordancia y también vigile su cumplimiento. Y este es el esfuerzo en el que estamos. David, pero hay una cuestión, se ponen objetivos, pero se establecen herramientas dobles. Una, para vigilar, para medir, y otra, pues para pedir cuentas. Por supuesto. Hay una obligación de los gobiernos de enviar un reporte anual de los avances de los objetivos. Pero no necesariamente dicen todo, y no solamente México, dicen todo lo que deberían de decir, o ponen las cuentas alegres que acostumbramos a ver. Por eso es importante que las organizaciones de la sociedad civil sepan cuáles son, que existen, porque en el mundo, y no solamente en México, en la ONU, hay algo que se llaman los reportes sombra. Es decir, ¿qué son? Un reporte paralelo de un tema específico, donde dicen, oye, ONU, pues según las organizaciones de la sociedad civil, este reporte de nuestro gobierno, pues tenemos una diferencia. Y empezamos a hacer esto que se llama ahora modernamente Contraloría Social, y que tú, don Marcos, decía vigilancia. Vigilancia sobre las acciones de gobierno. ¿Esos reportes sombra ya tienen tiempo o fueron establecidos recientemente? No, ya es una costumbre de muchos años. El problema es que las organizaciones mexicanas no lo ven como importante. Es una tristeza saber que solamente hay 30 organizaciones sociales que están acreditadas entre la ONU, en el Consejo Económico y Social de la ONU. Corporativa de Fundaciones es una de ellas, pero de esas 30, 10 son ramas de organizaciones de agencias de cooperación internacional. Otras 10 pues no operan ni tienen capacidad de ir y de generar, y realmente hay más o menos 10 instituciones que somos activas en el tema de agenda internacional. Y hay una explicación muy, muy sencilla. Ya no hay agendas locales ni agendas globales. Lo que le preocupa al mundo le preocupa al tapatío de la colonia de Analco. Y ustedes podrán ver cuáles son las preguntas de la encuesta, pues son cosas que nos duelen y nos preocupan a todos, como a la persona en Ghana, en Guinea, en Corea del Sur, en Uruguay, en Punta del Este, donde ustedes viven. Una pregunta, y de veras es algo totalmente personal, una inquietud. La idea de Pablo Jiménez, ha merecido el respaldo de su familia, le han dado seguimiento, sigue viva, o simplemente fue un garbanzo de esos de a libra grandotototes y ahí se acabó. No, bueno, don Pablo falleció en el 89, es decir, ya vamos para 25 años que no está don Pablo. Arturo, su hijo y ahora presidente del Laboratorio Sofía, no solamente ha seguido con la tradición filantrópica, sino que la ha crecido. Sí, por supuesto. Esto es una filosofía, además de un mandato, porque en el acta constitutiva de la empresa dice que una parte importante de las utilidades tendrán que destinarse a lo que en aquel entonces se llamaba asistencia social. Ahora nosotros lo vemos como el desarrollo social.
Pero yo imagino, David, que el 10% de esta empresa tan importante pues no es suficiente para tantos problemas y tantas carencias. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? ¿Dónde consiguen ustedes recursos? ¿Cómo se hacen de recursos? En México a veces se nos antoja que hay países que son muy ricos y que tienen muchos recursos que podrían destinar a todo este tipo de causas. Vamos a hacer una pausa y si te parece de esto platicamos. Una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.